En el vibrante corazón de Manhattan, donde las luces de neón se funden con la majestuosidad de los rascacielos y el murmullo constante de la ciudad nunca se detiene, se erige el Lirio de Cristal, un restaurante de lujo que es sinónimo de elegancia, sofisticación y un toque de misticismo urbano. Aquí, cada detalle, desde los candelabros de cristal que cuelgan del techo hasta las mesas perfectamente dispuestas con manteles inmaculados, ha sido cuidadosamente orquestado para crear una experiencia inolvidable. Sin embargo, detrás de la impecable fachada y la atmósfera de alta clase, se esconde una historia de pasión, lucha y redención que apenas comienza a desplegar sus alas. Desde el primer instante, la historia nos sumerge en una noche intensa y casi palpable, donde el sonido entrecortado de los claxones de los taxis, el eco de pasos apresurados en las aceras y el zumbido incesante de la ciudad se entrelazan con el tintinear sutil de la cristalería y el murmullo sofisticado de conversaciones en idiomas diversos. Es en este escenario donde conocemos a Lucas, un joven garzón de mirada intensa y alma de soñador. Con el ceño ligeramente fruncido y una determinación que brilla a través de sus ojos, Lucas se mueve entre las mesas con una gracia casi coreografiada, consciente de cada detalle, de cada suspiro y de cada mirada que recorre la sala. A primera vista, Lucas podría parecer simplemente un trabajador más en la vasta maquinaria del restaurante, pero aquellos que se detienen a observar descubren en él una profundidad inusitada. Sus manos, marcadas por el paso del tiempo y el esfuerzo constante, son el reflejo de noches en vela y de días en los que cada servicio era una batalla contra el destino. A pesar del bullicio y el brillo superficial de su entorno, Lucas lleva en el alma una mezcla de esperanza y melancolía, una dualidad que lo hace único y profundamente humano. Junto a él, siempre presente en los momentos de calma y en la tormenta, está Mariana. Ella es más que una colega. Es el ancla emocional en medio de la tempestad. Con su sonrisa franca y su mirada llena de compasión, Mariana tiene la habilidad de transformar los momentos de tensión en instantes de ternura. Mientras Lucas Sachosendino concentra en atender a los clientes con precisión y rapidez, Mariana se encarga de los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Un gesto amable, una palabra de aliento, o simplemente el modo en que su risa contagiosa logra disipar la tensión en el aire. La noche transcurre con la cadencia de una sinfonía cuidadosamente ensayada. El suave sonido del piano en el fondo, mezclado con el tintinear de las copas y el murmullo constante de las conversaciones, crea una atmósfera casi mágica. Sin embargo, la magia aquí es de un tipo real, forjada en la cotidianeidad y en la pasión por un trabajo que va más allá de lo meramente profesional. Cada rincón del El Lirio de Cristal narra una historia. Los cuadros en las paredes cuentan relatos de tiempos pasados, mientras que las luces que se filtran a través de las ventanas dibujan sombras que parecen bailar al ritmo de la vida nocturna. Lucas, a pesar de su aparente serenidad, alberga en su interior una tormenta de emociones. Esa noche, mientras el restaurante se llena de la vibrante energía de comensales exigentes y críticos culinarios, él se sumerge en pensamientos que lo llevan a cuestionarse sobre su verdadero lugar en el mundo. ¿Será que sus sueños, tan cuidadosamente guardados entre líneas y silencios, tienen cabida en un sistema que premia la perfección y castiga el error? Con cada paso que da, la ciudad parece recordarle que en Manhattan, la luz y la sombra coexisten de manera inextricable, y que la grandeza muchas veces se forja en los momentos de adversidad. A lo lejos, el sonido de una sirena se mezcla con la brisa nocturna, trayendo consigo el eco de historias no contadas y secretos guardados en las callejuelas de la gran ciudad. Es en este preciso instante cuando la narrativa adquiere una intensidad arrebatadora, pues el destino de Lucas se prepara para cruzar caminos con eventos que cambiarán su vida para siempre. Sin embargo, en este primer capítulo, lo único que percibimos es la palpable tensión en el ambiente, la lucha interna y el anhelo de superación que se esconde detrás de cada gesto y cada mirada. La cámara de nuestra imaginación se posa
En Lucas, mientras, entre mesas y platos exquisitos, atiende con destreza a cada comensal. Su figura es esbelta, su andar firme y seguro, pero sus ojos, al cruzarse con los de un cliente exigente, revelan una inquietud que no puede ser apaciguada. Cada palabra que pronuncia, cada orden que anota, está impregnada de una emoción que va más allá del mero cumplimiento del deber. Es una expresión de vida, un clamor silencioso por reconocimiento y por un cambio que parece estar siempre al alcance, pero que se resiste a materializarse en la realidad. Mariana, por su parte, se mueve con la suavidad de quien conoce los entresijos de la fragilidad humana. Ella capta en cada suspiro de Lucas un secreto, en cada mirada perdida un anhelo reprimido. En sus breves intercambios, cargados de silencios, elocuentes y palabras no dichas, se percibe una complicidad que trasciende el ambiente laboral. Mariana sabe que detrás del uniforme impecable y el porte altivo, se esconde un hombre que ha soportado más de lo que muchos podrían imaginar, y que cada día lucha contra las injusticias invisibles que lo asfixian. El escenario de Manhattan, con su incesante ritmo y su implacable dinamismo, sirve de espejo a la dualidad interna de Lucas y Mariana. En las calles, entre rascacielos y carteles luminosos, se respira una energía casi eléctrica, una vibración que anuncia que en esta ciudad, cada instante es una oportunidad para reinventarse. Sin embargo, también es una ciudad que puede ser cruel, donde el éxito se mide en fracciones de segundo y el fracaso puede ser devastador. Mientras la noche avanza, el lirio de cristal se transforma en un microcosmos de sueños y desilusiones. La impecable fachada del restaurante contrasta con las historias de sacrificio y renuncia que se ocultan en la cocina y en el salón de servicio. Lucas, en medio de esta dualidad, se aferra a sus ideales con una fuerza casi palpable. Aunque la presión y el constante vaivén de exigencias amenacen con quebrar su espíritu, él se mantiene firme, impulsado por un deseo ardiente de trascender, de escribir su propia historia en las páginas del destino. En un instante, el ambiente se torna aún más cargado. Una suave brisa que se cuela por una ventana entreabierta parece susurrar promesas y desafíos al oído. Los colores del atardecer se funden con las luces artificiales, creando un juego de sombras y reflejos que intensifica cada emoción, cada gesto. Es en este preciso marco que la narrativa de Lucas comienza a delinearse con trazos audaces, marcando el inicio de una transformación que aún se vislumbra en el horizonte, pero que se mantiene oculta, reservada para un futuro lleno de revelaciones. La minuciosidad de los detalles en El lirio de cristal no deja lugar al azar. Cada plato servido, cada copa de vino descorchada, es un testamento del esfuerzo y la dedicación que impregnan este lugar. Sin embargo, para Lucas, cada servicio es también una lección sobre la resiliencia y el valor de perseguir un sueño, incluso cuando las circunstancias parecen conspirar en su contra. La sinfonía de sonidos, la amalgama de olores y la paleta de emociones se combinan para formar un cuadro en el que la esperanza y el desasosiego coexisten, dibujando el contorno de un destino que se avecina con la fuerza de una tormenta inminente. La narrativa se desplaza entre las miradas furtivas y los silencios compartidos. En un rincón discreto del restaurante, mientras las conversaciones se suceden y las risas se mezclan con el tintinear de los cubiertos, se puede notar cómo la atmósfera adquiere un matiz de complicidad y misterio. Lucas y Mariana, a pesar de la aparente rutina, viven cada momento con una intensidad que trasciende la cotidianidad. Ellos saben, en el fondo, que en cada detalle hay una historia esperando a ser contada, un secreto por descubrir y una oportunidad para cambiar el curso de sus vidas. Así, en el marco de una noche que parece eterna y al mismo tiempo efímera, el destino comienza a tejer las primeras hebras de una trama que promete ser tan impredecible como la propia ciudad. Cada paso de Lucas, cada palabra de Mariana, está impregnada de una energía que anticipa grandes revelaciones, sin que aún se atreven a develar el clímax que guardan para sí. La fuerza de la narrativa reside en esa dualidad.
en el brillo de la esperanza mezclado con la sombra de los sacrificios pasados, en el pulso acelerado del presente y en la promesa de un futuro lleno de giros inesperados. En este primer capítulo, la ciudad de Nueva York se erige como un testigo silencioso de los sueños y anhelos de aquellos que, día tras día, desafían las convenciones para escribir su propia historia. Lucas y Mariana son, en muchos sentidos, reflejos de la lucha interna que define a esta metrópoli. Una lucha por encontrar la justicia en medio de la adversidad, por mantener viva la llama de la esperanza en un mundo que parece dispuesto a apagarla a cada instante. La atmósfera se vuelve casi tangible, y el lector, o mejor dicho, el espectador, se ve arrastrado por la corriente de emociones, sintiendo en carne propia el peso de cada mirada y el eco de cada suspiro. La narrativa se cierra en este primer acto sin ofrecer respuestas definitivas, pero sí sembrando en el alma del oyente la semilla de la intriga y la determinación. La intensidad de la noche, la fragilidad de los personajes y la imponente presencia de la ciudad se combinan para marcar el inicio de un viaje que, aunque lleno de incertidumbre, está cargado de promesas. Lucas, con su corazón palpitante y su mirada fija en un horizonte que aún se dibuja, y Mariana, con su inquebrantable apoyo y su espíritu resiliente, encarnan la esencia misma de aquellos que se niegan a rendirse, aun cuando el destino parezca conspirar en su contra. Mientras la noche se adentra en la madrugada, el lirio de cristal guarda en su interior el eco de una transformación que apenas comienza a gestarse. Cada detalle, cada rastro de emoción, se convierte en el preludio de una epopeya real y visceral, donde la vida se revela en toda su crudeza y belleza. Así, en este escenario de luces y sombras, se sientan las bases de una historia que promete cambiar no solo la vida de Lucas y Mariana, sino también la forma en que entendemos la lucha por los sueños en un mundo implacable. Con cada palabra y cada suspiro, el lector es invitado a sumergirse en un universo donde la esperanza se viste de coraje y la adversidad se transforma en la fuerza que impulsa a seguir adelante. Este capítulo, cargado de emoción y detalles sensoriales, marca el inicio de un relato que se desplegará con revelaciones sorprendentes y giros inesperados, dejando siempre en el aire la promesa de que, en la vida, cada sombra es preludio de una nueva luz. La noche que parecía ser como tantas otras en el lirio de cristal, tomó un giro inesperado y estremecedor. Mientras las luces centelleaban en la penumbra y la ciudad rugía afuera, el ambiente dentro del restaurante se volvía cada vez más denso, como si el aire mismo presagiara el inminente caos. Lucas, con la misma determinación de siempre, se movía entre las mesas atendiendo a los clientes, pero en su interior, una inquietud sutil comenzaba a crecer, anunciando que algo estaba a punto de romper la rutina impecable de la velada. T-Man, repente, en medio de una conversación animada entre dos ejecutivos vestidos de etiqueta, un incidente menor se transformó en la chispa de una conflagración, un pequeño descuido. Una copa de vino derramada que manchó discretamente la elegante mantelería de una de las mesas más distinguidas. Lo que para algunos podría haber sido un simple percance, para el gerente del restaurante se convirtió en la gota que rebalsó el vaso. La tensión se palpaba en el ambiente, cada segundo se alargaba, cada mirada se volvía acusatoria. En el fragor del momento, el gerente, un hombre de porte imponente y mirada fría, se abalanzó sobre Lucas sin mediar palabra, cuestionando con voz áspera y desproporcionada el origen del error. Las palabras se sucedían con una rapidez implacable, y el tono autoritario se volvió tan cortante como el filo de un cuchillo. La indignación y el desconcierto se mezclaron en el rostro de Lucas, cuyos ojos, normalmente tan llenos de esperanza, se vieron nublados por el peso de la injusticia. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los clientes, y en un instante, el ambiente que había sido de elegancia y refinamiento se tornó en una escena de tensión palpable.
Cada gesto y cada suspiro parecían gritar la inminente catástrofe. Mariana, que hasta ese momento había mantenido una postura serena y empática, sintió como su corazón se aceleraba al presenciar la injusticia. Su mirada se encontró con la de Lucas, y en ese silencioso intercambio se comunicó todo. La rabia contenida, la impotencia ante el abuso de poder y la urgencia de que algo debía cambiar. El gerente, sin contemplar la situación ni evaluar los hechos, decretó de manera irrevocable la expulsión de Lucas. La decisión fue ejecutada de forma abrupta y cruel, sin darle siquiera la oportunidad de defenderse o explicar lo sucedido. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de incredulidad, Lucas vio cómo el mundo en el que había confiado durante tanto tiempo se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. La sala, que minutos antes se había llenado de una sinfonía de risas y conversaciones refinadas, quedó sumida en un silencio sepulcral, roto únicamente por el eco de las palabras del gerente y el murmullo atónito de los presentes. Mientras, Lucas se dirigía a la salida. Su mente se inundaba de recuerdos y emociones encontradas. Cada paso que daba lo alejaba de un lugar en el que había invertido años de esfuerzo y dedicación. La puerta del El Lirio de cristal se cerró tras él con un estruendo sordo, marcando el final de una etapa que, hasta ese momento, había estado llena de sueños y aspiraciones. La calle, con su incesante movimiento y luces parpadeantes, lo recibió como un recordatorio de la cruda realidad, de la indiferencia que a veces acompaña a la vida en una metrópoli implacable. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Lucas se encontró a sí mismo parado en medio de la acera, rodeado por la inercia de la noche neoyorquina, mientras las sombras de los edificios altos parecían reírse de su destino. La sensación de injusticia se transformó en una rabia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, marcando el compás de una determinación que, a pesar del dolor, comenzaba a forjarse en su interior. La expulsión, tan inesperada y brutal, encendió en él una llama de desafío que, aunque apenas perceptible, ya anunciaba el inicio de una transformación profunda. Mariana, al enterarse de lo sucedido, corrió por el pasillo del restaurante, con el rostro bañado en lágrimas que reflejaban tanto la pena como la furia. Su voz, suave pero decidida, intentó alcanzar a Lucas en medio de la confusión. Sin embargo, el murmullo generalizado y el caos organizado de una noche en pleno auge parecían tragarse cualquier intento de reconciliación. Ella sabía, en lo más profundo de su ser, que aquel incidente no era simplemente el resultado de un error involuntario, sino el reflejo de una realidad mucho más oscura. La injusticia sistémica, el abuso de poder y la crueldad de un sistema que premia la perfección mientras condena la humanidad. Mientras la noche se adentraba en un silencio tenso, el incidente se convertía en el epicentro de una tormenta emocional que amenazaba con transformar no solo la vida de Lucas, sino también el destino del restaurante. Los murmullos se convertían en susurros de reproche, y las miradas se tornaban inquisitivas, como si cada persona presente estuviera evaluando la magnitud del suceso y sus implicaciones. La atmósfera se impregnaba de una sensación de inminente cambio, de que algo irreparable acababa de suceder, y que las consecuencias se extenderían más allá de aquel instante. Lucas, mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles que ahora se le antojaban hostiles y desconocidas, sentía que cada paso lo alejaba de la persona que creía ser. La indignación se mezclaba con una profunda sensación de soledad, y en cada esquina se reflejaban las dudas y el temor de que la vida, de alguna forma, siempre regresara para cobrar su precio. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una voz interna comenzaba a susurrarle que no todo estaba perdido, que la injusticia que había sufrido podría convertirse en el catalizador de una transformación personal que cambiaría para siempre su destino. El incidente, a pesar de su aparente trivialidad, encendió una serie de emociones en cadena. La frustración se convirtió en el combustible de una determinación renovada,
y cada lágrima derramada se transformó en un testamento de la resiliencia que anhelaba brotar de lo más profundo del ser de Lucas. Mientras las calles de Nueva York seguían su incesante danza de luces y sombras, él se sumergía en un torbellino de recuerdos, en una sucesión de imágenes y sensaciones que le hacían revivir cada sacrificio, cada noche en vela y cada instante de esfuerzo que lo habían llevado hasta ese preciso momento de crisis. La magnitud del suceso no pasó desapercibida para quienes, como Mariana, habían sido testigos silenciosos del talento y la dedicación de Lucas. Aquellos que habían visto en él el reflejo de la lucha constante contra un sistema implacable comenzaron a susurrar entre ellos, compartiendo en voz baja la esperanza de que este acto de injusticia no quedara impune. La noticia se extendió rápidamente, y en los rincones del restaurante y más allá, se gestaba una sensación de solidaridad y de rebelión contra el abuso. Las palabras del gerente, tan cortantes y desprovistas de empatía, resonaban como un eco que no se apagaba, desafiando a la moral y a la justicia. Mientras la noche se transformaba en madrugada, Lucas encontró un refugio momentáneo en un pequeño parque, donde la brisa fresca y el murmullo de la ciudad le ofrecían un consuelo efímero. Allí, sentado en un banco desgastado por el tiempo, su mente vagaba entre la memoria y el presente. Cada estrella en el cielo parecía recordarle que, incluso en la oscuridad más profunda, había destellos de luz capaces de guiar el camino hacia un nuevo comienzo. Esa imagen, tan sutil y poderosa, se grabó en su corazón, despertando en él la firme convicción de que la adversidad podía, en efecto, ser la semilla de una transformación radical. El conflicto generado por aquel episodio no solo alteró la cotidianidad de Lucas, sino que sembró en el ambiente la incertidumbre de que algo mayor estaba por suceder. La injusticia sufrida se convirtió en un símbolo, en una marca indeleble en la historia de El Lirio de Cristal, que revelaba las fisuras de un sistema aparentemente perfecto, pero profundamente defectuoso. En cada rincón del restaurante, desde la cocina hasta el salón, se respiraba la tensión de una verdad oculta, de una lucha silenciosa que amenazaba con salir a la luz y transformar para siempre la realidad de quienes habían sido víctimas del desdén. Mientras tanto, la figura del gerente, envuelta en su propia arrogancia, no podía prever que su decisión, tomada en un arrebato de furia, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían el curso de muchas vidas. Su desprecio por la humanidad y su ceguera ante el talento genuino de Lucas se convertían en las semillas de su propia caída. La noche, testigo implacable de la injusticia, ya comenzaba a murmurar promesas de venganza y redención en un lenguaje silencioso pero ineludible. En ese preciso momento, cuando el dolor y la rabia se entrelazaban en una danza caótica dentro de Lucas, emergía la idea de que la expulsión no era el final, sino el inicio de una lucha que lo llevaría a replantear su destino. La experiencia, tan aguda y transformadora, dejó una marca imborrable en su alma, avivando una determinación férrea de demostrar que, a pesar de la adversidad, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. La semilla de la rebelión había sido plantada en una noche que, aunque oscura, estaba impregnada de la promesa de un cambio inminente. Y así, mientras las luces de la ciudad volvían a titilar en el horizonte, Lucas se levantó del banco con una mirada que, a pesar del dolor, brillaba con la fuerza de una nueva esperanza. La expulsión, que en un principio parecía el golpe definitivo, se transformaba en el catalizador de una epopeya personal que desafiaba las convenciones y se erguía como un grito de libertad contra la injusticia. Cada paso que daba, cada sombra que dejaba atrás, era un testimonio del espíritu indomable que, aunque herido, se negaba a rendirse. En ese cruce de caminos, la narrativa de Lucas se abría a posibilidades inimaginables, y el eco de aquella noche se transformaba en un compromiso inquebrantable de luchar por un futuro en el que la justicia, la empatía y la redención prevalecieran sobre la indiferencia y la crueldad. Con el murmullo constante de la ciudad como única compañía, Lucas se internó en la noche, consciente de que aquello que había sucedido no era simplemente un error del destino,
sino la chispa que encendería una transformación profunda en su vida. Y aunque la incertidumbre se cernía sobre él como una sombra persistente, en lo más profundo de su ser, se gestaba una convicción que lo impulsaría a enfrentar, sin reservas, el desafío que el destino le había impuesto. La trama, tejida en hilos de rabia, esperanza y determinación, ya comenzaba a delinear el contorno de una historia que, lejos de terminar en aquella noche, apenas estaba comenzando su curso hacia un clímax cargado de emociones y giros inesperados. La madrugada en Nueva York parecía cargar una energía diferente después de aquella fatídica noche en El Lirio de Cristal. Mientras la ciudad intentaba recobrar la calma, Lucas se encontraba sumido en un torbellino de emociones que lo empujaba a replantear cada paso de su existencia. La injusticia sufrida lo perseguía como un eco implacable, resonando en cada latido de su corazón. Sin embargo, en medio del caos interior, comenzaba a emerger una determinación renovada que prometía transformar ese dolor en una fuerza imparable. Durante los días siguientes, Lucas se encontró vagando por las calles con una mezcla de amargura y anhelo. Cada callejón, cada esquina, parecía susurrarle secretos del pasado y del futuro incierto. La rutina diaria había perdido su sentido, y la sensación de haber sido traicionado por un sistema que valoraba más la apariencia que el talento, se hacía insoportable. En ese proceso de introspección, su mente se convertía en un refugio donde revivía cada momento, cada palabra áspera y cada mirada acusadora que había presenciado. A la par, emergía la figura de Mariana, que se había transformado en su confidente silenciosa, en su faro en medio de la oscuridad. Mariana, con su inquebrantable lealtad, se empeñaba en ayudar a Lucas a encontrar un nuevo propósito. Ella lo visitaba en el pequeño apartamento que había conseguido de manera provisional, un lugar modesto en el que las paredes contaban historias de noches solitarias y sueños aplazados. En esos encuentros entre cafés fríos y silencios compartidos, se desvelaban las capas más profundas de su personalidad. Lucas confesaba, entre lágrimas contenidas, cómo había invertido años de su vida en un entorno que, a pesar de su brillo superficial, ocultaba una brutal indiferencia. Con cada palabra, su voz se iba volviendo más firme, más cargada de la convicción de que aquel golpe no era el final, sino el preludio de una revolución personal. El conflicto que se había desatado en El Lirio de Cristal comenzó a extenderse más allá de sus paredes. Los rumores sobre la expulsión de Lucas recorrían tanto los pasillos del restaurante como las redes sociales, y pronto, aquellos que habían sido testigos de su talento se unían en una silenciosa manifestación de solidaridad. Algunos clientes, habituales, movidos por la empatía y la admiración, comenzaron a compartir anécdotas sobre la cortesía y la dedicación con la que Lucas atendía cada mesa, haciendo eco de una verdad que el arrogante gerente había querido enterrar. Esa red de voces se convirtió en un murmullo constante, un clamor colectivo que despertaba la conciencia de quienes habitaban ese pequeño universo gastronómico. Mientras tanto, en el trasfondo, la crisis interna del restaurante se hacía notar. La expulsión de Lucas dejó una brecha difícil de llenar, y la atmósfera en El Lirio de Cristal se tornó cada vez más tensa. Los empleados que quedaban sentían el peso de una responsabilidad que iba más allá del servicio a la clientela. Ahora, cada acción y cada decisión eran una reivindicación silenciosa del talento y la humanidad que Lucas representaba. La cocina, antes un hervidero de precisión y orden, se transformaba en un espacio de discusiones y miradas llenas de resentimiento hacia un sistema que parecía no entender el valor real de las personas. La tensión acumulada en esos días era casi palpable, y cada instante se vivía como una cuenta regresiva hacia una catarsis inevitable. En medio de esta tormenta de emociones, Lucas empezó a buscar respuestas en los lugares menos esperados. Se inscribió en cursos nocturnos de gastronomía en pequeños institutos locales, donde el aprendizaje se daba en ambientes humildes y llenos de pasión por el arte culinario. Allí, entre ollas burbujeantes y recetas tradicionales,
descubrió que el verdadero talento no se mide por la aprobación de unos pocos, sino por la capacidad de reinventarse en cada situación. Cada clase se convirtió en una lección de vida, y cada nuevo conocimiento era una herramienta más en su arsenal para enfrentar el futuro. Esa experiencia le permitió también conocer a otros apasionados por la cocina, personas que, como él, habían sido relegadas por un sistema implacable y que ahora encontraban en el aprendizaje una vía de escape y redención. El proceso de transformación de Lucas fue acompañado por momentos de intensa introspección. En largas noches en vela, se sumergía en libros de historia y biografías de grandes chefs, buscando en sus relatos la inspiración para seguir adelante. El murmullo de la ciudad que se colaba por la ventana de su habitación se mezclaba con los sonidos de antiguas melodías, creando una banda sonora personal que narraba su lucha interna. Cada página le ofrecía un consuelo, y al mismo tiempo, un desafío. La promesa de que el talento, aún en medio de la adversidad, puede forjar destinos sorprendentes. A medida que pasaban los días, la tensión acumulada en el ambiente se transformaba en una fuerza que unía a un grupo diverso de personas. Los antiguos colegas de El Lirio de Cristal, que en otro tiempo habían sido meros espectadores del talento de Lucas, comenzaron a mirarlo con nuevos ojos. Entre conversaciones discretas, en los pasillos y miradas cómplices en momentos de pausa, se gestaba una red de apoyo que trascendía las barreras jerárquicas. Algunos se atrevieron a expresar su descontento con las decisiones arbitrarias del gerente, mientras que otros, movidos por una empatía sincera, ofrecieron su ayuda en forma de pequeños trabajos o recomendaciones. Ese ambiente de solidaridad despertaba en Lucas una renovada fe en la justicia y en la capacidad de la comunidad para resistir la opresión de un sistema rígido. Sin embargo, en medio de este resurgir de esperanza, también se hacía presente la incertidumbre y el temor a que la lucha por el reconocimiento fuera en vano. Las noches se llenaban de dudas y en ocasiones el peso del pasado amenazaba consumirlo nuevamente en la desesperación. Fue en esos momentos de vulnerabilidad que Mariana se mostraba como un ancla imprescindible. Con palabras suaves y gestos cálidos, ella le recordaba a Lucas que cada herida era una marca de su fortaleza, y que el camino hacia la redención estaba pavimentado con sacrificios y coraje. Su voz se convertía en un bálsamo que aliviaba el dolor, y en un recordatorio constante de que, a pesar de las adversidades, la luz siempre se abre paso entre la oscuridad. Mientras el conflicto se desarrollaba en el trasfondo, Lucas comenzaba a esbozar planes que, aunque tímidos al principio, parecían prometer un giro decisivo en su destino. Entre charlas furtivas y encuentros inesperados, surgían ideas para formar un pequeño colectivo de chefs y emprendedores, un grupo que aspiraba a transformar el panorama gastronómico de la ciudad. Cada reunión, celebrada en locales modestos y llenos de efervescencia creativa, se convertía en una incubadora de sueños. La visión de un futuro en el que el talento y la pasión fueran los verdaderos protagonistas se alimentaba en cada conversación, en cada risa compartida y en cada mirada que reflejaba la convicción de que el cambio era posible. El ambiente en el que Lucas se desenvolvía ya no era solo el de una víctima de la injusticia, sino el de un protagonista en construcción. La adversidad le había enseñado a valorar la autenticidad y a buscar en lo simple la esencia de su verdadera vocación. Con cada nueva receta aprendida y cada técnica dominada, se forjaba un poco más la idea de que su expulsión no era un punto final, sino el inicio de un capítulo lleno de oportunidades inexploradas. La resiliencia se transformaba en su mantra, y el eco de las críticas y de las miradas despectivas se convertía en la música que impulsaba su avance, haciendo que cada obstáculo se transformara en un peldaño hacia algo mayor. A través de sus interacciones diarias, Lucas iba descubriendo facetas de sí mismo que jamás había imaginado. El dolor se convertía en motivación, y la traición se transmutaba en una energía capaz de desafiar las convenciones. La experiencia, adquirida en la escuela de gastronomía, le brindaba no solo nuevas técnicas culinarias, sino también una perspectiva renovada sobre la vida.
Se daba cuenta de que la lucha por el reconocimiento iba más allá de lo profesional. Era una batalla por la dignidad, por el derecho a soñar y a construir un destino propio, lejos de las cadenas que imponía un sistema que valoraba más el orden que la esencia humana. Las conversaciones en esas reuniones clandestinas se llenaban de anécdotas poderosas y confesiones que rozaban lo poético. Cada relato compartido reforzaba la idea de que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de levantarse tras cada caída. El grupo, formado por almas resilientes y corazones inquietos, se convertía en un refugio donde las ideas fluían con naturalidad y las estrategias para superar la adversidad se entrelazaban con la esperanza de un mañana distinto. La visión de transformar la industria culinaria se alzaba como un faro en medio de la tempestad, y Lucas se encontraba, sin darse cuenta, en el epicentro de un movimiento que prometía reescribir las reglas del juego. Conforme los días se sucedían, la vida de Lucas se iba reconfigurando. La sombra de su expulsión comenzaba a ceder lugar a la luz de nuevas perspectivas y a la convicción de que cada experiencia, por dolorosa que fuera, era parte del gran lienzo de su destino. La dualidad de su ser, la fragilidad y la fuerza, se manifestaba en cada decisión, en cada pequeño triunfo que acumulaba. La incertidumbre se transformaba en un reto a superar, y la nostalgia por lo perdido se convertía en la motivación para construir algo que trascendiera el pasado. En esa encrucijada, donde la lucha personal se entrelazaba con la búsqueda de un sueño colectivo, Lucas entendía que el verdadero conflicto no era solo contra aquellos que le habían hecho daño, sino contra la misma idea de conformarse con lo establecido. La rebeldía se volvía un arma poderosa, y cada día se transformaba en una oportunidad para desafiar las limitaciones impuestas por la sociedad. Con el fervor de un guerrero que ha conocido la amargura de la derrota, Lucas se comprometía a forjar un camino donde la justicia y el talento prevalecieran. Esa etapa de la transformación se tejía con hilos de pasión, coraje y, sobre todo, una inquebrantable fe en que el sufrimiento era solo el preludio de una victoria mayor. La narrativa de su vida se convertía en un relato épico en el que cada cicatriz era una medalla y cada lágrima derramada una semilla de cambio. La metamorfosis interna de Lucas no solo afectaba su destino, sino que comenzaba a impactar a aquellos que, en silencio, esperaban ser testigos de su renacer. Al cerrar este capítulo, la esencia de su lucha se hacía más palpable. Una rebelión contra la opresión, una declaración de que la adversidad no es el final, sino el comienzo de una travesía hacia la autenticidad y el reconocimiento. Con cada nuevo día, Lucas reafirmaba su compromiso de transformar el dolor en poder, de convertir la injusticia en la fuerza que lo impulsaría a alcanzar nuevas alturas. Y en esa transformación, el lector o espectador se encontraba, sin darse cuenta, inmerso en un viaje emocional donde cada palabra, cada pausa, era una invitación a creer que, a pesar de las adversidades, el talento y la pasión tienen el poder de reescribir el destino. La atmósfera en Nueva York, ya cargada de tensiones y susurros de injusticia, parecía detener su curso por un instante, preparándose para un acontecimiento que cambiaría el destino de Lucas de una forma inesperada. En medio del remolino de 1907, emociones y de la incertidumbre que aún se palpaba en el aire, la figura de un hombre emergió como un faro en la penumbra de la ciudad. Mientras Lucas se encontraba inmerso en sus clases nocturnas y en encuentros furtivos con otros apasionados de la cocina, un reconocido chef, cuyos ojos reflejaban tanto la experiencia como el peso de innumerables batallas culinarias, cruzó su camino de forma repentina y enigmática. Una noche, mientras las luces de un modesto bistró en el barrio de Greenwich Village proyectaban sombras alargadas en las calles empedradas, Lucas se encontraba absorto en la práctica de técnicas avanzadas en una pequeña cocina de ensayo. El murmullo de las ollas y el chisporroteo de ingredientes se mezclaban con la cadencia de su respiración, mientras intentaba plasmar en cada plato la pasión reprimida que lo había impulsado desde siempre. Fue entonces cuando el chef Alejandro, cuya reputación había trascendido fronteras, se acercó lentamente
como si cada paso estuviera marcado por un destino ineludible. Con un gesto medido, Alejandro observó el talento y la determinación en los movimientos de Lucas, sin necesidad de palabras, dejando que el silencio hablara por ambos. El encuentro, cargado de una tensión casi palpable, rompió la monotonía de la rutina y encendió en Lucas una chispa de esperanza que parecía desafiar el dolor del pasado. Alejandro, con voz baja y serena, comenzó a indagar sobre el camino que había llevado al joven a ese lugar, sin mencionar la reciente polémica en El lirio de cristal. Cada palabra suya estaba impregnada de una autoridad discreta y, a la vez, de una empatía que hacía eco en el alma herida de Lucas. El chef reconocía, en aquel instante, que la experiencia y la sabiduría no se forjaban solo en las cocinas de los restaurantes de lujo, sino también en las sombras de la adversidad. La conversación fluyó con la naturalidad de quienes se encuentran en un cruce de caminos, y en cada frase se desvelaba la posibilidad de un futuro distinto, uno en el que el talento y la pasión fueran los verdaderos protagonistas. Las palabras de Alejandro resonaron en la mente de Lucas como un preludio a una transformación inminente. Con cada palabra, el ambiente se volvía más denso, como si el destino se hubiera tejido en el aire, preparando el escenario para un cambio drástico. La oferta implícita de aprender de uno de los maestros de la gastronomía fue como un bálsamo sobre las heridas abiertas por la injusticia. Sin embargo, en medio de ese destello de esperanza, también se insinuaba el peso de una responsabilidad mayor. La necesidad de redefinir su identidad y de desafiar un sistema que lo había marginado por ser simplemente humano. La intensidad de aquella noche no solo se medía en la vibración de los ingredientes que danzaban en las ollas, sino en la forma en que los sueños y las ambiciones parecían tomar forma en cada palabra, en cada mirada. Mientras Alejandro compartía anécdotas de su propia lucha en el mundo culinario, revelando detalles que nunca habían sido contados en los grandes medios, Lucas sentía que el pasado, con todas sus cicatrices, comenzaba a transformarse en el cimiento de un futuro prometedor. Las palabras del chef, entremezcladas con recuerdos de su propia trayectoria, daban lugar a una conversación en la que el dolor se convertía en aprendizaje y la desesperanza en una renovada determinación. El ambiente del bistró se impregnó de un aura de misterio y de posibilidad. La luz tenue de las lámparas, filtrada a través de ventanas antiguas, creaba un juego de sombras que parecía contar secretos olvidados. En ese escenario íntimo, la narrativa de la vida de Lucas adquiría nuevos matices, y cada frase de Alejandro abría una ventana hacia horizontes que antes parecían inalcanzables. La posibilidad de transformar la adversidad en una fuerza impulsora se convirtió en el leitmotiv de aquella noche, y el joven, absorto en la conversación, comenzó a imaginar un destino distinto, uno en el que el fracaso se reconfiguraba en una oportunidad para renacer. La propuesta de Alejandro no era explícita, pero se leía en cada palabra la intención de invitar a Lucas a ser parte de un proyecto mayor, a una revolución silenciosa en la que el talento verdadero prevaleciera sobre las apariencias. La mención de antiguos mentores, de técnicas secretas transmitidas de generación en generación, encendía una chispa en el interior del joven, que hasta ese momento había sentido que todo estaba perdido. Sin dejar entrever demasiados detalles, el chef insinuó que en algún lugar, fuera del radar de los grandes restaurantes, se gestaba un movimiento destinado a cambiar las reglas del juego, a donde la autenticidad y la pasión eran la moneda de cambio. El choque entre la realidad opresiva del lirio de cristal y el universo de posibilidades que Alejandro proponía era tan intenso como una explosión de sabores en un plato perfectamente elaborado. Mientras Lucas escuchaba con atención, el ambiente parecía vibrar con la promesa de un cambio radical. La narrativa se volvía casi cinematográfica, en la que cada detalle, la forma en que la luz acariciaba la superficie de una mesa desgastada, el murmullo lejano de la ciudad, el aroma inconfundible de hierbas frescas, contribuía a construir un clima de suspenso y de expectativa. En el transcurso de esa noche, el conflicto interno de Lucas se intensificaba.
Las sombras de su pasado se fundían con la luz de una nueva perspectiva, y el dolor se transformaba en una energía capaz de derribar los muros de la resignación. Cada palabra de Alejandro parecía un reto, un desafío que le exigía mirar más allá de las heridas y atreverse a soñar con un futuro en el que él fuera el arquitecto de su propio destino. La intensidad emocional de aquel encuentro se convertía en el catalizador que iba a impulsar una serie de eventos que, sin embargo, aún mantenían un velo de misterio, evitando revelar por completo el clímax que se estaba gestando en las profundidades del relato. La conversación transcurrió en 1900 hindú, un compás pausado, donde cada silencio era tan elocuente como las palabras pronunciadas. La estrategia narrativa de aquella noche se basaba en revelar gradualmente las capas ocultas de la verdad, dejando al descubierto solo fragmentos de un destino que, aunque prometedor, aún estaba por definirse. La tensión se incrementaba a medida que Alejandro compartía confidencias sobre un proyecto en ciernes, un plan que implicaba no solo la transformación del propio Lucas, sino la reconfiguración de todo un sector de la gastronomía. La idea de que el fracaso había sido una trampa, una oportunidad disfrazada, comenzaba a consolidarse en la mente del joven, mientras el chef, con la voz medida y cargada de autoridad, delineaba las primeras líneas de un futuro audaz. El bistró se convirtió en ese instante en un santuario de confidencias y de planes secretos. El murmullo de la ciudad se desvanecía en el fondo, dejando paso a un diálogo íntimo en el que el pasado y el futuro se entrelazaban. La estrategia de Alejandro era clara: infundir en Lucas la convicción de que la adversidad podía ser el motor de una revolución personal y profesional, y que, a veces, la vida ofrece segundas oportunidades cuando menos se esperan. La promesa de una nueva dirección se hacía cada vez más tangible, y la posibilidad de redimirse ante la injusticia se transformaba en una semilla que, con el tiempo, germinaría en formas insospechadas. El eco de aquella conversación se extendió más allá de las paredes del bistró, en el ambiente urbano, donde cada calle y cada esquina guardan secretos de ambiciones y caídas. La voz de Alejandro y la determinación de Lucas empezaron a resonar en forma de rumores y de promesas compartidas. Los pequeños grupos de chefs y emprendedores, que habían estado esperando una señal para desafiar el status quo, encontraron en aquel encuentro una fuente de inspiración para seguir adelante, a pesar de las barreras impuestas por un sistema implacable. La narrativa se volvía así un testimonio de que, en el crisol de la adversidad, se forjan las almas más resilientes y se abren los caminos hacia cambios trascendentales. Con la intensidad de la noche como telón de fondo, Lucas se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje sin retorno, uno en el que cada paso lo acercaría a descubrir verdades ocultas y a enfrentar desafíos que pondrían a prueba su carácter. La incertidumbre se mezclaba con una fuerza que le impulsaba a arriesgarse, a aceptar que el dolor del pasado era solo un preludio de la grandeza que aún podía alcanzar. La oferta de Alejandro, tan sutil y cargada de implicaciones, se convertía en el punto de inflexión que reconfiguraría el destino de Lucas, invitándolo a abandonar las sombras y a abrazar la luz de una oportunidad inesperada. En ese preciso instante, mientras la noche avanzaba y las calles de Nueva York volvían a latir con el incansable pulso de la vida, Lucas comprendió que el encuentro con Alejandro no era fruto del azar, sino parte de un plan mayor, tejido en el silencio de 1900, los sueños y en la determinación de aquellos que se niegan a ser definidos por la adversidad. La promesa de un nuevo comienzo se desvelaba en cada palabra, en cada mirada cómplice, y en el leve suspiro de la ciudad que parecía anunciar que, finalmente, había llegado el momento de cambiar el curso de la historia. La tensión, esa que se había acumulado durante los días posteriores a su expulsión, comenzaba a disiparse para dar paso a una fuerza transformadora. Lucas, aún impactado por la revelación de nuevas posibilidades, sintió en lo más profundo de su ser que la oportunidad de redención que se le presentaba iba a exigir sacrificios, pero también prometía una vida llena de logros y de reconocimiento.
La narrativa, en este punto, se había cargado de una promesa ineludible, dejando entrever que, aunque el camino sería arduo y plagado de obstáculos, cada paso daría forma a un futuro en el que la justicia y el talento se reescribirían a fuerza de pasión y determinación. Y así, en el corazón palpitante de la ciudad, entre las luces tenues y las sombras que danzan al compás de la esperanza, Lucas se encontró en una encrucijada crucial. El encuentro con Alejandro había marcado el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el dolor se transformaría en la materia prima para forjar un destino grandioso. Mientras la noche seguía su curso y el eco de la conversación aún resonaba en cada rincón del bistró, el joven comprendió que estaba a punto de embarcarse en una travesía que desafiaría sus límites y que al final lo llevaría a descubrir la verdadera magnitud de su potencial. Cada palabra, cada suspiro y cada silencio se convertían en los ladrillos de una estructura que se erguiría con fuerza imparable. La promesa de un cambio trascendental se impregnaba en el aire, y la narrativa se transformaba en una epopeya en la que la lucha, la pasión y la resiliencia se entrelazaban en un tapiz de esperanzas renovadas. El punto de giro había sido dado, y el futuro, aún envuelto en misterio, se mostraba como una invitación a desafiar lo establecido y a construir un camino donde el talento y la justicia fueran la verdadera medida del éxito. En esa noche mágica, Lucas supo que jamás volvería a ser el mismo, y que a partir de ese instante, cada desafío se transformaría en la chispa que encendería la llama de una revolución personal, capaz de cambiar no solo su destino, sino el de todos aquellos que se atrevieran a soñar en un mundo dominado por la adversidad. La mañana siguiente al encuentro con el chef Alejandro, la ciudad parecía despertar con una intensidad renovada, como si cada rayo de sol llevara consigo la promesa de un cambio inminente. Lucas se levantó con la mente llena de ideas, pero también con el peso de una responsabilidad que no había anticipado. Los ecos de aquella noche mágica retumbaban en su interior, mientras en su corazón se gestaba la convicción de que la transformación personal que tanto anhelaba iba a demandar sacrificios y, sobre todo, la valentía de enfrentar retos mayores. Desde Millau, que se había adentrado en ese mundo subterráneo de la gastronomía alternativa, donde el talento y la pasión se alzaban por encima de las apariencias, Lucas se había sumergido en un torbellino de desafíos. En cada rincón de la ciudad, en cada conversación con antiguos colegas y nuevos aliados, se percibía la tensión de una lucha encubierta contra un sistema opresor, uno que había preferido castigar a los soñadores en lugar de reconocer su brillo. Las reuniones secretas en pequeños locales, iluminados solo por la luz tenue de lámparas de bajo consumo, se convirtieron en el escenario de debates intensos y estratégicos, donde cada palabra contaba, cada silencio cargado de significado revelaba más de lo que parecía a simple vista. Lucas se encontró integrándose en un colectivo heterogéneo de chefs y emprendedores, un grupo que había decidido rebelarse contra la rigidez de la industria culinaria tradicional. En esos encuentros, donde se mezclaban aromas de especias exóticas y el retumbar lejano de la ciudad, se delineaba un plan audaz. Con entusiasmo, y a pesar de las cicatrices aún frescas del rechazo sufrido, el joven se comprometió a aprender nuevas técnicas, a redescubrir la esencia de la cocina en su forma más pura y auténtica. Cada sesión en esas reuniones era una clase magistral en resiliencia, donde las historias de fracasos y triunfos se entrelazaban para forjar un espíritu indomable. La incertidumbre se volvió una compañera constante. Cada decisión se sentía como el filo de una navaja, donde el más mínimo error podía arrastrar de nuevo a la desesperación. Sin embargo, Lucas, impulsado por la inspiración de Alejandro y el apoyo incondicional de Mariana, se aferraba a la idea de que la adversidad no era más que la materia prima de una victoria inminente. La presión del entorno, la expectación en los rostros de quienes creían en él y la sombra persistente del pasado se fusionaban en una tormenta de emociones que, en lugar de quebrantarlo, lo fortalecían para el siguiente paso. La preparación
para el gran enfrentamiento se hacía tangible en cada conversación y en cada reto superado. En uno de esos encuentros, en un pequeño taller ubicado en el corazón de Brooklyn, Lucas se vio rodeado de rostros decididos, aquellos que compartían la misma visión de un futuro donde el talento auténtico prevaleciera sobre las estructuras corruptas. Allí, en el crisol de ideas y sueños renovados, se discutieron estrategias, se intercambiaron recetas prohibidas y se trazaron planes para desafiar al sistema que tanto le había causado dolor. La tensión en la sala era casi palpable, como si cada ingrediente, cada utensilio y cada palabra estuvieran impregnados de la urgencia de la transformación. Mientras las semanas transcurrían, la formación y la preparación se intensificaron. Lucas se inscribió en cursos especializados, participó en talleres de innovación culinaria y, sobre todo, se sumergió en el estudio meticuloso de técnicas ancestrales y modernas, aprendiendo a fusionarlas de manera única. Con cada lección, la confianza en su capacidad de reinventarse crecía, y la idea de convertirse en un agente de cambio se transformaba en un objetivo inquebrantable. La travesía de la transformación no era un camino solitario. Mariana, siempre a su lado, se convertía en el pilar fundamental que recordaba al joven chef que cada obstáculo era una oportunidad para demostrar su valía. Juntos, compartían largos diálogos en noches que se prolongaban hasta el amanecer, donde el café caliente y la complicidad eran testigos silenciosos de sueños que empezaban a tomar forma. La narrativa se volvía más compleja a medida que emergían nuevos rivales y desafíos inesperados. Mientras el grupo se fortalecía, el restaurante, el Lirio de Cristal y sus antiguos poderosos no tardaron en notar la agitación. La noticia del destierro de Lucas y su resurgir en el ámbito culinario se había filtrado en los pasillos de la alta cocina, y ciertos personajes influyentes comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de recuperar lo que se consideraba perdido. Las tensiones se dispararon en un juego de miradas y gestos en reuniones exclusivas, donde se barajaban estrategias para sofocar la creciente ola de renovación que amenazaba con derribar la fachada de la vieja guardia. En medio de ese juego de poder, Lucas se encontraba cada día más inmerso en la preparación de su propia venganza, no en un sentido destructivo, sino como una reivindicación de su talento y de la justicia que tanto anhelaba. La intensidad de sus entrenamientos se medía en cada movimiento preciso, en cada técnica perfeccionada que lo acercaba a la cúspide de la excelencia. La cocina se transformó en su santuario, un espacio donde el fuego, el vapor y los aromas eran aliados en una batalla contra el conformismo y la mediocridad. Con la mirada fija en el futuro, el joven combinaba la experiencia adquirida con su inquebrantable pasión, forjando una identidad que no podía ser ignorada. El ambiente en el colectivo se cargaba de una energía casi eléctrica. Las reuniones secretas se volvieron más frecuentes y estratégicas, y cada plan trazado se impregnaba de la certeza de que el enfrentamiento final estaba cerca. Los debates se intensificaron, y entre risas y susurros cómplices se iban revelando detalles que, aunque aún enigmáticos, dejaban entrever que la apuesta de Lucas era nada menos que revolucionaria. La estrategia era clara: transformar el dolor en una herramienta, convertir la experiencia amarga en la motivación necesaria para derribar los muros que separaban al talento de su merecido reconocimiento. Cada día representaba un nuevo desafío, y cada obstáculo superado se traducía en una victoria personal. Las sombras del pasado persistían, pero se desvanecían lentamente ante la luz de una convicción renovada. El proceso de preparación se convirtió en una travesía de autodescubrimiento, en la que cada fracaso y cada logro contribuían a redefinir la identidad de Lucas. La tensión acumulada en cada sesión de entrenamiento, la adrenalina de los desafíos y la expectativa en los rostros de aquellos que lo apoyaban, se fundían en una sinfonía de determinación. En este escenario, la lucha se veía no solo como un enfrentamiento contra viejas estructuras, sino también como un ritual de purificación, una forma de borrar las cicatrices del pasado y dejar espacio para una nueva vida.
una en la que él sería el artífice de su propio destino. La narrativa de esa etapa se volvía casi cinematográfica. Cada escena, desde la luz dorada de un amanecer que bañaba las calles de Brooklyn hasta el tenue resplandor de una lámpara en un taller improvisado, estaba impregnada de un simbolismo profundo. Las sombras y la luz danzaban en perfecta armonía, recordando a Lucas que en la dualidad de la existencia se encontraba la clave para alcanzar la grandeza. La incertidumbre, que alguna vez fue su mayor enemigo, se transformaba en la chispa que encendía el fuego de la determinación, y cada obstáculo se presentaba ahora como una oportunidad para demostrar que el verdadero poder residía en la capacidad de reinventarse. La preparación para el enfrentamiento se intensificaba en un crescendo de emociones y estrategias. Las confidencias compartidas en reuniones clandestinas, las tácticas discutidas en murmullos y las miradas cómplices se convertían en la preámbulo de un plan que prometía cambiar las reglas del juego. Lucas se daba cuenta de que su desafío no era solo personal, sino que representaba la lucha de muchos que habían sido marginados por un sistema implacable. Cada nuevo conocimiento, cada técnica perfeccionada, era un paso más hacia la realización de un sueño largamente pospuesto, el de convertirse en un símbolo de justicia, en un ejemplo de que el talento y la pasión no pueden ser silenciados por la adversidad. Mientras la ciudad seguía su incesante ritmo, Lucas se preparaba para enfrentar el reto más grande de su vida. La combinación de la formación intensiva, el apoyo de su colectivo y la experiencia acumulada en cada paso del camino lo llenaban de una energía renovada. El futuro, aunque incierto, se abría ante él con la promesa de una redención inminente. La narrativa se volvía una danza de emociones, donde el dolor se transformaba en poder, y cada desafío era una oportunidad para brillar con luz propia. Con la mirada fija en un horizonte que ya no se mostraba tan distante, Lucas se preparaba para el enfrentamiento que cambiaría no solo su destino, sino también el de todos aquellos que, como él, habían sido testigos de la injusticia y que anhelaban un mañana lleno de justicia, autenticidad y pasión. En cada rincón de la ciudad, en cada susurro de aquellos que creían en la fuerza de la transformación, se gestaba una revolución silenciosa. La estrategia, el sacrificio y la inquebrantable determinación se convertían en los pilares de un nuevo comienzo. Lucas, en medio de ese torbellino, se reafirmaba en la idea de que cada lágrima derramada, cada obstáculo vencido, era el preludio de una victoria inminente. La preparación, tan meticulosa y cargada de intensidad, prometía que el enfrentamiento final no sería simplemente una confrontación, sino el clímax de una epopeya personal en la que la justicia, el talento y la resiliencia se alzarían por encima de todo. Con el espíritu encendido y el corazón palpitante de determinación, Lucas avanzaba hacia la próxima etapa de su lucha, consciente de que cada día se acercaba a ese momento decisivo en el que el pasado se transformaría en una fuerza imparable, lista para reescribir el destino y abrir paso a un futuro en el que él sería, sin lugar a dudas, el protagonista de su propia redención. La noche había caído sobre Nueva York con una densidad casi palpable, y en el corazón de la ciudad, el aire parecía cargado de una electricidad que presagiaba la tormenta que estaba por venir. Lucas se encontraba en el vestíbulo de un antiguo edificio reformado, ahora convertido en el centro neurálgico de un proyecto audaz que amenazaría con derribar las estructuras de poder que durante tanto tiempo lo habían marginado. Los rostros de sus compañeros, llenos de determinación y un leve tinte de nerviosismo, se reflejaban en la luz tenue de las lámparas, creando un escenario en el que cada sombra parecía guardar secretos y cada respiro contaba la historia de una lucha largamente forjada en el dolor y la esperanza. En esa sala, el ambiente vibraba al unísono con el palpitar acelerado de los corazones. La tensión se palpaba en cada mirada, en cada gesto medido, y en el silencio que antecedía a la gran confrontación. Lucas, con el rostro marcado por la intensidad de sus emociones, se encontraba en el epicentro de una reunión que prometía cambiar el rumbo de su vida
y de todos aquellos que habían sido víctimas de un sistema implacable. La estrategia que habían trazado se había nutrido de noches interminables de preparación, de conversaciones susurradas en rincones oscuros y de la inquebrantable fe en que el talento y la pasión podían reescribir el destino. La atmósfera se hizo aún más densa cuando las puertas de la sala se abrieron de par en par y un grupo de inversores y antiguos aliados del restaurante, El Lirio de Cristal, hizo su entrada. Entre ellos se distinguía la figura del gerente que había desterrado a Lucas, ahora empapado en la arrogancia de quien cree tener todo control. El ambiente se cargó de un silencio expectante y la tensión alcanzó su punto álgido. Lucas sintió como el peso de cada mirada se posaba sobre sus hombros, pero en lugar de retroceder, se enderezó con la determinación de un hombre que ha sido forjado en el fuego de la adversidad. Con voz firme y cargada de una emoción contenida durante demasiado tiempo, Lucas tomó la palabra. Cada palabra que salía de su boca era un estallido de verdad, un clamor contra la injusticia y la mediocridad. Las frases se sucedían con una cadencia que, a cada instante, aumentaba la intensidad del momento. La sala entera se estremecía con el eco de sus declaraciones, una mezcla de recuerdos dolorosos, de sacrificios inmensos y de la visión de un futuro donde el talento genuino brillara sin ataduras. Mientras hablaba, la luz parecía bailar sobre su rostro, resaltando cada cicatriz que llevaba como medalla de honor, y en los ojos de sus oyentes se reflejaba el cambio inminente. La confrontación alcanzó su cenit cuando el gerente intentó interrumpir, lanzando reproches y acusaciones vacías, pero Lucas, imperturbable, continuó con una calma desafiante. El clímax de la tensión se manifestó en cada palabra, en cada pausa cargada de significado, y en el sutil intercambio de miradas entre Lucas y aquellos que, desde hacía tiempo, habían esperado este momento de redención. El ambiente se transformó en un escenario teatral, en el que la justicia y la verdad se enfrentaban cara a cara con la arrogancia y el poder corrupto. El discurso de Lucas se convirtió en un acto de fe, un desafío que invitaba a cada alma presente a creer en la posibilidad de un cambio radical. La narrativa se intensificó con cada declaración, mientras el murmullo del público se transformaba en una ovación silenciosa que resonaba en lo más profundo de cada corazón. La confrontación, lejos de ser un mero intercambio de palabras, se convirtió en una batalla emocional en la que el pasado se desvanecía ante la promesa de un futuro construido sobre los cimientos del esfuerzo, la honestidad y la pasión desbordada. En ese preciso instante, el clímax se mostró como un punto de inflexión ineludible. La oscuridad de la opresión se disolvía ante la luz vibrante de la resiliencia humana, y cada obstáculo, cada herida, se transformaba en la semilla de una victoria inminente. La sala se llenó de un fervor casi religioso, donde el silencio y la tensión daban paso a la liberación de años de injusticia, abriendo paso a un grito colectivo que clamaba por la verdadera justicia. Lucas, en ese momento crucial, se alzó no solo como un hombre en busca de redención, sino como el símbolo de todos aquellos que se atreven a desafiar un destino impuesto por la crueldad del poder. La confrontación estaba en su máximo apogeo, y el destino de Lucas, junto con el futuro de un movimiento que trascendía lo individual, pendía de un hilo suspendido en el tiempo. La emoción, la incertidumbre y la inquebrantable fe se fusionaban en un instante eterno, donde cada palabra, cada mirada, era la promesa de que el cambio estaba a punto de materializarse. En esa noche, el clímax se consolidó como el punto de no retorno, marcando el inicio de una revolución que, sin duda, transformaría para siempre la narrativa de la justicia y la pasión en un mundo que ya no podía tolerar la opresión. La atmósfera que había sido tan tensa y cargada de confrontación en la gran sala se transformó lentamente en un ambiente de liberación y reconciliación. Tras el clímax en el que Lucas había alzado su voz en defensa de la verdad y el talento, el aire se llenó de una energía casi palpable que anunciaba el amanecer de una nueva era. El eco de sus palabras seguía resonando en cada rincón del lugar, marcando el final de un capítulo de injusticias y el inicio de un proceso de redención
que abarcaba a todos los presentes. A lo largo de las semanas siguientes, el cambio se manifestó de forma sutil pero imparable. Los murmullos que antes estaban impregnados de desaprobación y temor fueron siendo reemplazados por conversaciones llenas de esperanza y compromiso. Los inversores y antiguos aliados, antes cautelosos, comenzaron a acercarse a Lucas, reconociendo, en su determinación, la semilla de una revolución genuina en el mundo gastronómico, y más allá, en el tejido mismo de la justicia. Mientras tanto, el lirio de cristal experimentaba una transformación interna, pues incluso aquellos que habían sido partícipes del antiguo orden se veían obligados a replantear sus ideas y aceptar que el talento y la pasión podían, finalmente, prevalecer. Lucas, con su espíritu renovado, se dedicó a reconstruir no solo su carrera, sino también a sanar las heridas abiertas por años de abuso y desdén. Con el apoyo incondicional de Mariana, quien se había mantenido firme en los momentos más oscuros, el joven chef se involucró en la reorganización del restaurante, transformándolo en un lugar que ahora celebraba la autenticidad y la innovación. El ambiente en El Lirio de Cristal se volvió un crisol de ideas, donde cada rincón contaba una historia de superación, y cada plato servido era un homenaje a la lucha contra la opresión. Las calles de Nueva York, testigo silente de tantas historias, parecían sonreír ante el renacer de una figura que se había convertido en símbolo de resistencia. Los antiguos críticos que alguna vez habían despreciado la capacidad de Lucas, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Cada encuentro, cada mirada y cada comentario reflejaban la transformación de una narrativa que se había escrito con lágrimas y sacrificios, pero que hoy se leía en el rostro de aquellos que habían decidido apostar por la justicia y el cambio. En reuniones íntimas en las que el murmullo de la ciudad parecía acompañar las confidencias compartidas, se delineaban los nuevos proyectos y las metas a alcanzar. El colectivo que se había formado en torno a Lucas no era solo un grupo de chefs y emprendedores, sino una familia unida por la convicción de que la adversidad puede ser convertida en el motor de una revolución personal y colectiva. La experiencia de aquel pasado doloroso se transformó en el pilar de una visión que abrazaba tanto la innovación como el respeto a la tradición, creando un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Mientras la vida retomaba su curso, Lucas se encontraba en una encrucijada en la que el dolor de la expulsión se había disipado, dando paso a una sensación de realización y paz. La transformación de El Lirio de Cristal se convirtió en el emblema de un cambio profundo, donde cada desafío superado era una victoria compartida. La narrativa de su vida, que había comenzado en la oscuridad de la injusticia, se iluminaba ahora con la fuerza de la resiliencia y la esperanza, dejando en el aire la certeza de que, a veces, el final de una historia es el preludio de un futuro lleno de posibilidades. La ciudad, ahora bañada en la luz suave del amanecer, parecía rendir homenaje a la transformación que había emergido de las sombras. Lucas, de pie frente a las ventanas de El Lirio de Cristal, observaba con una mirada serena el ir y venir de la gente en las calles de Nueva York. Cada rayo de sol parecía contar una historia de resiliencia y renacimiento, como si el universo mismo quisiera sellar el triunfo de aquellos que se atreven a desafiar la adversidad. La atmósfera era densa en emociones, un remanso de calma después de años de tormenta, donde el pasado doloroso se disolvía en la promesa de un futuro lleno de posibilidades. En ese instante, la transformación del restaurante se reflejaba, no solo en su nuevo aire de innovación, sino en la forma en que cada plato, cada detalle, hablaba de una lucha superada y de un compromiso inquebrantable con la justicia y la autenticidad. Los comensales que antaño se conformaban con un servicio frío y distante, ahora experimentaban la calidez de un lugar que celebraba la pasión, el esfuerzo y la unión. Lucas había logrado algo más que recuperar su lugar en un sistema que lo había rechazado. Había construido un refugio donde la creatividad y el talento se erigían como la verdadera moneda de cambio. La evolución no se limitó al espacio físico del restaurante, sino que se extendió a cada rincón de su ser. Con cada servicio,
Lucas contaba una historia silenciosa de superación, donde las cicatrices del pasado se transformaban en medallas de honor. El eco de aquellas noches de incertidumbre y lucha se transformaba en una melodía esperanzadora, invitando a todos a creer en la posibilidad de un cambio profundo. Mariana, siempre fiel a su lado, se convirtió en la voz que recordaba a cada cliente y colaborador que la verdadera grandeza reside en abrazar cada desafío y aprender de él. Juntos, habían tejido un relato en el que la justicia y el amor, por lo que uno hace, eran los protagonistas indiscutibles. En reuniones íntimas con el equipo y algunos clientes especiales, las conversaciones se volvían casi místicas, cargadas de una sabiduría adquirida a base de esfuerzo y sacrificio. Se discutían nuevos proyectos, se compartían anécdotas de épocas difíciles y se trazaban metas ambiciosas para llevar el lirio de cristal a horizontes aún inexplorados. La energía era contagiosa, y cada persona presente sentía que formaba parte de algo mayor, de una revolución silenciosa que desafiaba las estructuras antiguas y celebraba la autenticidad. La narrativa del restaurante se había transformado en un símbolo, en una llamada a la acción para todos aquellos que habían sido marginados por un sistema que favorece lo preestablecido. Mientras la jornada transcurría, Lucas se sumergía en una reflexión profunda sobre el camino recorrido. Recordaba con nitidez aquellos días de incertidumbre, el dolor de la injusticia y la rabia contenida que lo impulsó a reinventarse. Ahora, al ver cómo la luz transformaba cada rincón y cómo el sabor de cada platillo evocaba memorias de lucha y esperanza, comprendía que cada sacrificio había sido la semilla de una nueva vida. Su mirada se llenó de gratitud hacia quienes lo apoyaron, hacia cada persona que, de alguna forma, creyó en la posibilidad de un cambio. Era un recordatorio de que la adversidad, por muy oscura que sea, siempre es preludio de una aurora resplandeciente. La calma que invadía el ambiente se veía interrumpida ocasionalmente por risas y murmullos de satisfacción, como si el mismo restaurante celebrara su renacer. La narrativa de El lirio de cristal se había reescrito en letras de pasión, coraje y, sobre todo, esperanza. En ese rincón del mundo, Lucas y su equipo habían demostrado que, cuando el talento se une a la determinación, incluso el destino más cruel puede ser vencido. Y así, en el ocaso de una jornada que parecía